Pues sean bienvenidas todas y bienvenidos todos a este espacio de Aistesis y en este apartado llamado los diálogos de Aistesis. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la neurología y la neuropediatría en particular con nuestro invitado del día de hoy, que lo estamos observando aquí, el doctor Carlos Ramón Pimentel Negrón. Bienvenido, doctor Carlos. El doctor Carlos se graduó como médico cirujano en la Universidad Veracruzana. Posteriormente, realizó la especialidad de pediatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Continuó su preparación con la subespecialidad de neurología pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza. Actualmente labora en la Ciudad de México y aquí en la ciudad de Morelia, certificado por el Consejo Nacional de Neurología. Ha tomado varios cursos de actualización y cuenta con la certificación para realizar pruebas diagnósticas para autismo, que es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. El ser humano, de alguna manera, ha sido analizado desde distintas perspectivas a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Dentro de ellas, pues obviamente está la perspectiva mágica, la perspectiva mitológica, la perspectiva filosófica, antropológica, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya muy entrados en la etapa de la modernidad, estamos hablando pues de 1500 para acá, el, el ser humano encuentra una nueva forma de identificar que ya era vieja, que ya era usada, pero empieza a darle una estructura mucho más formal a poder entender las cosas del mundo y es la ciencia. Y a mí me parece que esta combinación entre mito, magia, religión, filosofía, antropología y ciencia tienen que, pues, al final de cuentas, ir de la mano. No podemos identificar al ser humano desde una sola perspectiva, me parece, y que hay que tener esta multiplicidad de saberes. Y pues para eso, pues tenemos a un sujeto pertinente, un sujeto epistémico pertinente que nos va a apoyar al respecto el día de hoy. Pues una vez más, bienvenido, doctor Carlos. Muchas gracias por haber aceptado para poder participar en esta plática y coméntenos, ¿qué es esto de la neuropediatría? Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar contigo ahorita platicando. Este, ¿Qué es la neuropediatría? Es una subespecialidad del ramo de la pediatría encargada de estudiar el cerebro, ¿no? Y el sistema nervioso. Obviamente esto abarca múltiples enfermedades, múltiples conexiones, ¿no? Para llegar a neurología pediátrica, como bien comentaste, es primero terminar la carrera de medicina, posteriormente 3 años de pediatría y posteriormente 2 años más de neurología pediátrica, donde ya nos adentramos un poquito más en esta ciencia, ¿no? Lo fascinante de la neurología pediátrica es que cuando pensamos en órganos del cuerpo, podemos decir el corazón, fácilmente nos pueden decir la función, ¿no? El corazón bombea sangre, ¿no? El pulmón nos ayuda a respirar, el hígado sabemos que sirve para ciertas sustancias, ¿no? Y cuando preguntamos para qué sirve el cerebro, ¿no? Cada persona nos va a decir una distinta respuesta, ¿no? Porque el cerebro no Sí, es claro. una única función, ¿no? Evidentemente nos sirve para andar, sin el cerebro no podemos movernos, ¿no? Nos sirve para regular el resto de órganos, ¿no? Y evidentemente nos sirve para pensar, ¿no? Nos sirve para recordar, nos sirve para armar nuestra personalidad, ¿vale? Entonces es muy abstracto el decir cuál es la única función del cerebro y es de ahí lo maravilloso de la neurología pediátrica, más porque nos adentramos en ese crecimiento que tiene el cerebro infantil hasta llegar a un cerebro adulto, ¿no? Porque eso también es algo fascinante, ¿no? El recién nacido es realmente inmaduro en cuanto a sus cuestiones, ¿no? Neurológicas, en cuanto a lo que puede llegar a realizar, pero aprende muy rápidamente y vemos cómo ese niño avanza y cómo con los años va creciendo y va logrando ciertas conexiones neurológicas, va aprendiendo mucho, ¿no? Logra aprender un lenguaje, logra aprender a moverse, logra aprender a socializar. Entonces, es donde ahí entra la neurología pediátrica para identificar cuando hay retraso en alguna de estas funciones y obviamente tratar las enfermedades que puedan llegar a presentarse. Eso a mí me parece genial porque de alguna manera en otro espacio que hemos platicado aquí en el canal, hemos platicado algo al respecto y algo que precisamente comentan varios antropólogos y pues a mi parecer también surgido por ahí de alguna idea freudiana en el sentido de que el ser humano en principio pues es un homo sapiens, ¿no? Un animal pensante, punto. Pero después
no, al menos hasta ese momento, de acuerdo a este pensamiento freudiano y antropológico y hasta pedagógico, se vuelve ser humano cuando empieza precisamente este proceso de aprendizaje de la cultura. Este es un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, en el cual, si bien si es un ser humano, si bien, perdón, si bien es un Homo sapiens, una especie que está ahí presente y es parte de nosotros, pero la cualidad, vamos a llamarle de humano, pues se aprende y se enseña. Y las nuevas generaciones necesitan aprender todo eso. Y me parece que el cerebro, sin lugar a dudas, es un órgano que lamentablemente no le ponemos atención. No le ponemos mucha atención al cerebro porque de pronto, así como lo decía hace un momento usted, nos duele un brazo, bueno, vamos y checamos qué onda, qué pasó con ese brazo. Nos duele el corazón, nos duele algo más complejo y lo checamos, no sé, los riñones, lo que sea. Pero de pronto el cerebro es un lugar oscuro que poca gente realmente se atreve a entrar, ¿no? ¿Qué hace un neuropediatra y cómo se acerca a esta cosa pues, llamada cerebro? Claro, nos acercamos, te digo, entendiendo a partir de la ciencia mucho de esas funciones, ¿no? En el sentido de, como tú bien dices, tendemos a tenerle cierto respeto en ese porque pensamos que es un órgano difícil de explicar, pero al contrario, entrando desde la ciencia podemos conocer un poquito más de esas conexiones cerebrales, ¿no? Hay mucho que, como todo de la ciencia, tenemos que avanzar todavía, pero claro que hemos logrado entender mucho de ese desarrollo, ¿no? Entonces, a través de esa ciencia podemos encontrar, bueno, qué es desde lo microscópico, ¿no? Desde la neurona, ¿no? Cómo forma esas conexiones neuronales, cómo se conecta una neurona con la otra, ¿no? Es como logramos ya descifrar y entender muy bien ya muchas enfermedades, ¿no? Hace unos años, voy a decir, la epilepsia era algo divino, algo religioso, algo que llegaba como un castigo, ¿no? Y ahora podemos reconocer que es algo que tiene sus funciones biológicas entendibles, medible, cuantificable, ¿no? Y en base a eso podemos encontrar entonces medicamentos que actúan a ese nivel, ¿no? Entonces la neurología pediátrica se ha basado en estudiar este desarrollo, ¿no? Lo mismo con el desarrollo infantil, que es algo que tú debes conocer que ha avanzado mucho, ¿no? Antes el aprendizaje era, bueno, va a aprender lo que debe aprender, ¿no? Es un niño que no aprende en base a estas cuestiones y en base a esto, ¿no? Y es lo mismo que nosotros ya hemos visto, ¿no? El niño se desarrolla por esto, ¿no? Porque desarrolla estas cuestiones, logra con los años desarrollar estas funciones neuronales, ¿no? Logra con los años desarrollar las distintas partes del sistema nervioso que le permite, y hemos visto que es algo que ya está genéticamente ya dirigido incluso, ¿no? Que ya logramos identificar cómo el cerebro de un recién nacido ya trae ciertas cuestiones que se fueron desarrollando desde el embarazo, ¿no? Desde el desarrollo fetal, y cuando se ven alterado esto es cuando vemos ciertas enfermedades, pero como ya genéticamente ya está predestinado a qué áreas vamos a desarrollar, ¿no? A qué áreas vamos a desarrollar mucho mejor. Porque como bien dices, finalmente el hecho de que actualmente el ser humano sea capaz de crear, ¿no? De diseñar, de avanzar en matemáticas, en ciencias, en arte, es porque ciertas partes del cerebro se han desarrollado más fuertemente hacia este aspecto, ¿no? Y eso es lo que ya tenemos identificado. Entonces, es adentrarnos en esto y lograr identificar y obviamente investigar lo que aún no podemos identificar, ¿no? Wow, dicho así se escucha demasiado fácil, pero me imagino que no ha de ser tanto. ¿Qué, cuáles son, ahorita que comentaba esto, de pronto me viene a la mente todas estas ideas de la locura en Foucault, todo ese tipo de cosas que obviamente empiezan a entenderse de formas distintas, ¿no? Lo decía hace un momento, esta idea de ciertas cosas que no sabíamos explicar y que antes, precisamente, como lo comentaba al principio, las explicábamos a través de magia, mito, religión y ese tipo de cosas. Hoy en día, bueno, conforme avanza la ciencia, entendemos más cosas al respecto y eso a mí me parece genial, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones neuronales o situaciones neuronales trata un neuropediatra o un neurólogo en general y después un neuropediatra? Claro, un neurólogo en general va a tratar cualquier enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Entendiendo por sistema nervioso lo que es el encéfalo. El encéfalo involucra el cerebro, el cerebelo, ¿va? Estructuras subtalámicas y demás. Y obviamente la médula espinal y los nervios que se encargan de comunicar el cerebro hasta su parte final, ¿no? Es en general. La diferencia o la distinción entre un neurólogo de adultos y un neurólogo de niños es más bien la formación, ¿no? Que un neurólogo
infantil se formó como pediatra, entonces se entiende más las particularidades del niño como tal, ¿no? Porque siempre debemos ver al niño como algo global, ¿no? Y el adulto, entonces se forma como un médico de adultos, un médico internista, entendiendo como tal entonces mejor las enfermedades de un adulto, ¿no? Y posteriormente realizando su formación, ¿no? Si hay particularidades o enfermedades que obviamente por grupo de edad no se encuentra en uno o en el otro, ¿no? Y es ahí donde hacemos un poquito la distinción. Como regla general, tratamos epilepsia, ¿no? Tratamos trastornos epilépticos, tratamos síndromes epilépticos. El neurólogo infantil se va a dirigir un poquito más a enfermedades del neurodesarrollo, entre ellas el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención, trastornos del neurodesarrollo más específicos, ¿no? Y también enfermedades del sistema nervioso, ¿vale? Enfermedades genéticas que se pueden heredar y enfermedades también ya del sistema motor, ¿no? Entonces es un grupo de enfermedades que obviamente también involucra ahí la migraña, ¿vale? Los dolores de cabeza persistentes, cefaleas tensionales o repetitivas que también puede presentar, o síndromes genéticos que también tienen su manifestación en el sistema nervioso, como el síndrome de Pompe, enfermedades neurodegenerativas como neuromusculares, etcétera, ¿va? Entonces es un grupo muy amplio, ¿va? Que podemos tratar, pero no es únicamente el cerebro, como a veces lo solemos ver, ¿no? El neurólogo solo ve el cerebro, sino sí estas manifestaciones que puede tener también en el sistema motor a raíz de los nervios, ¿no? Enfermedades como miastenia gravis, que podemos llegar a ver, que son enfermedades como tal. Entonces es un grupo muy amplio que tratamos de tratar. Pues sí, porque ahorita que lo comentas, sí, pues los nervios están en todo el cuerpo y Claro. controlan prácticamente todo. Entonces, y hace rato usted lo comentaba, pues al final de cuentas el cerebro controla todo lo demás a través de estas sinapsis o esta conexión neuronal y de alguna manera gracias a esa conexión neuronal, si bien muchas veces le adjudicamos eso al corazón porque pues es el que bombea la sangre y es el que normalmente en las películas nos dicen es que si le sacan el corazón, es que si esto, es que si lo otro, pero nos olvidamos de esto que está aquí, ¿no? Del cerebro y que de alguna manera me imagino, da órdenes y hace que todo funcione de determinada manera, ¿no? Y ya que lo estamos mencionando, pues precisamente el meollo de esto, ¿no? ¿Qué es el autismo? En muchas ocasiones creo yo que se ha considerado precisamente como, inclusive hay personas que todavía no lo sabemos bien, y lo planteamos como una enfermedad. Porque decimos, vamos al doctor, pues el doctor cura enfermedades y pues es una enfermedad, ¿no? ¿Qué es el autismo? El autismo, o como lo conocemos, es un trastorno del espectro autista, ¿vale? Es como actualmente lo clasificamos y es un trastorno de origen neurobiológico, ¿vale? Que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, dando lugar a afecciones a dos áreas principalmente. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver dos áreas afectadas, la comunicación y la interacción social y la flexibilidad de pensamiento y la conducta, ¿ok? Su causa y origen en la actualidad no está definida, ¿va? Sabemos que hay una aparición genética que explica parte de estas trastornos, pero no conocemos una causa única, ¿no? Entonces, tiene, por lo tanto, sus características nucleares propias y definitorias que se manifiestan de forma heterogénea a lo largo del ciclo vital, que quiere decir que por eso tenemos un rango amplio de características, ¿va? Por eso es difícil a veces definirlo, ¿no? O sea, podemos hablar, bueno, ¿qué es la migraña? Pues cuando aparece el dolor de cabeza de manera persistente, ¿no? Pero el trastorno de espectro autista, definirlo como un único síntoma, ¿no? O la aparición de dos o tres síntomas es difícil porque aparecen de manera heterogénea a lo largo del ciclo de vida. Entonces es ahí donde más bien vemos las áreas en donde afecta, ¿no? Que son esas de comunicación, interacción social y la flexibilidad de pensamiento y de conducta. Y como tú bien dijiste, es más que una enfermedad, un trastorno. ¿Y cuál sería entonces, de alguna manera, esta idea de identificarlo? Porque creo que esa parte es la parte compleja, ¿no? Digo, bueno, cuando tú tienes a tu bebé, a tu niño, a tu hijo, a un pariente, quien sea, no sé cómo decirlo, pero de pronto vemos ciertas situaciones típicas que suceden, ¿no? Y decimos, es que el hijo del vecino, es que la hija de la vecina, es que mi primo no actuaba así o mi hijo anterior a tal edad ya empezaba a hacer esto y por qué él no. No sé si desde ahí empecemos a identificarlo ante esta situación que pues se vuelve tan compleja de cómo identificarlo. ¿Y qué hace entonces el doctor para identificar? ¿Hay niveles de autismo? Sí, sí hay niveles de autismo que dependen.
nos logra clasificar entre leve, moderado y grave, ¿no? Una parte importante de trastorno de espectro autista es, como tú dices, identificarlo, ¿no? Porque identificarlo a tiempo puede llegar a una terapia adecuada. Entonces, como hay variabilidad, como no hay dos personas con un trastorno en el espectro autista igual, ¿va? Nunca las vas a encontrar, hay mucha variabilidad en ese aspecto. Y como también se ha mencionado que es una discapacidad invisible, ¿qué quiere decir? No hay un rasgo físico que lo marque, ¿vale? Porque eso es algo importante, ¿no? Eso es muy importante identificar, ¿no? Bueno, es que mi niño nació con una discapacidad obvia y desde entonces ya lo empecé a tratar porque noté eso desde nacimiento, ¿no? Y ya me empezaba a Incluso desde decir, antes en el ultrasonido o algo por el estilo. exactamente, desde nuestro sonido se te puede decir, no, tu niño viene con una discapacidad ya marcada, ¿no? Que es lo que hacemos ahorita con el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que ya se puede identificar con el ultrasonido o con pruebas incluso desde el líquido amniótico, ¿no? Ya para identificar y entonces estar preparando a la familia de lo que se viene y de lo que puede esperar. Con el autismo, no, es una discapacidad invisible, no hay un rasgo físico. Entonces, sí es muy importante encontrar ciertos datos de alarma, que es importante mencionarlos, ¿va? O signos de alarma, que es muy importante si un padre o madre los detecta a esa edad, acudir al médico, ¿no? Empezar a acercarse, porque no significa que ese dato de alarma ya me está hablando de un trastorno de espectro autista, pero sí es algo de que entonces, bueno, busca atención, ¿no? Dirígete esa atención para entonces hacer las pruebas pertinentes o vigilar a ese niño para ver si se va a diagnosticar finalmente el trastorno, ¿va? Entonces, los podemos ir comentando al año de edad, ¿cuál sería un signo de alarma? Que no balbucee, ¿no? Que no haga ningún gesto oral, que no haga gestos para comunicarse. ¿Qué quiere decir? Como señalar o decir adiós con la mano o lanzar un beso, ¿no? Eso podría ser un primer signo de alarma que encontramos. Entre ese año y el año y medio, ¿cuáles seguirán siendo los signos de alarma? Que no responda a su nombre, ¿no? Que sea un niño que le estamos repitiendo su nombre y nunca nos voltea a ver, que hasta incluso es que pienso que no oye porque le estoy diciendo y no me voltea, ¿no? Que no mire hacia otros objetos, ¿no? Cuando yo señalo, es que mira, mira, quiero que veas esto, ¿ya viste? Y no me hace caso, ¿no? No señala esto, no me señala para pedir algo, eso es algo importante, entre el año y medio de edad, a esta edad los niños ya empiezan a señalar, ¿no? Entonces que no lo haga es otro signo de alarma, o que tenga una respuesta inusual ante un estímulo auditivo, ¿vale? Que digamos, bueno, un ruido muy fuerte lo haga, o un estímulo auditivo sensorial tenga esa respuesta inusual, ¿vale? Obviamente otro signo de alarma va a ser el lenguaje, ¿no? Que entre ese año y medio, los 2 años, siga sin decir ninguna palabra, ¿no? No dice papá, no dice mamá, no dice agua, no dice leche. Esas palabras sencillas, ya nos habla de un retraso del lenguaje, también debe ser un signo de alarma, ¿va? Entonces ya para cuando esté cerca de cumplir los 2 años de edad, ¿qué otras señales de alarma pueden ser? La falta de imitación. ¿Qué quiere decir? Que no imite los gestos que tú hagas, ¿va? A esta edad es muy común que si tú sonríes, el niño sonríe, ¿no? Si tú le inflas los cachetes, el niño infla los cachetes. Los gestos de hola, adiós, de lanzar el beso o esas acciones no los haga, ¿va? Y empiezan a aparecer formas repetitivas de juego que pueden ser que alinee cosas, ¿va? Que abra y cierra mucho una puerta, un cajón o un juego, ¿va? Y la ausencia de juego funcional. ¿Qué es el juego funcional o imitativo? Que juegue, por ejemplo, si le das un carrito, va a jugar a que juega con el carrito, ¿no? Si le das un avión, va a jugar a que vuela el avión, ¿vale? Si le das un superhéroe, generalmente suelen luchar entre ellos, ¿no? O juegan entre ellos. Y en vez de haber un juego funcional, simplemente o avienta el juguete o se dedica a alinearlo, a jugar con las partes de ese. No es el juego típico, ¿no? Hay ciertas características que podemos cerrar. Y otra parte importante a esa edad es que no se puede relacionar con otros niños, ¿va? A los 2 años ya empieza a haber un juego colaborativo, es decir, busca a otro niño, lo sigue, se empieza a relacionar, ¿no? Y vemos que no le interesa esa particularidad de la sociabilidad, no juega con esos otros niños, ¿va? Y a partir de los 2 años de edad, obviamente empezamos a notar, un niño ya debe decirte una frase, mamá, quiero leche, papá, dame agua. Si sigue ese retraso del lenguaje, también es otra particularidad que vamos a ver. Entonces, como ves, estos son signos de alarma, ¿vale? Que generalmente si ya los detecta tu pediatra te va a empezar a dirigir hacia un especialista, ¿no? Pero si no los detecta tu pediatra, ¿no? Tú también como padre o madre debes decir, bueno, estos son cosas que he notado que no son típicas, ¿va? Porque es muy común que nos digan, sobre todo en el lenguaje, no te preocupes, ¿no? Fulanito también tardó, Sí. él tardó en hablar hasta los 4 años, a los 4 años se Tu soltó. tío pasó por eso y que no sé qué. Exactamente, pero si ves, como hemos hablado, no es únicamente el lenguaje, ¿vale? Que de todas Ajá. maneras cualquier retraso del lenguaje idealmente debe haber
debe ser visto por un neurólogo pediatra o un especialista, ¿va? Pero eso, no es solo el lenguaje, los otros signos de alarma, ya hablamos de sociabilidad, de o comunicación, ¿no? Está teniendo problemas para comunicar no verbalmente, para a interactuar socialmente y, y empieza a aparecer esa flexibilidad de la conducta, ¿no? Que es, a veces son detallitos que vemos, es que solo le gusta que se hagan las cosas de esta manera, ¿no? Ujú. Y siempre que llega el papá le gusta que toque el timbre y que toque 2 veces la puerta y que me salude, y si no lo hace, como que se pone un poco molesto, ¿no? Y esa ausencia de mirada social, por ejemplo, o particularidades como es que no lloraba nada o lloraba mucho, ¿no? Entonces esos signos de alarma ya es importante empezar a notarlos y buscar esa atención, porque de nuevo, que los presente no quiere decir que vaya a presentar este trastorno, ¿va? Pero nos habla de algún retraso en el neurodesarrollo que se debe vigilar y que se debe entonces diagnosticar para ver qué está pasando, ¿no? Por supuesto, porque de alguna manera a veces damos muchas cosas por sentadas o decimos, bueno, no, no te preocupes, cada quien va a su ritmo y cada quien pasa esto y cada quien pasa otro y lo dejamos llevar, ¿no? Creo que una clave que usted ha dado ahí me parece muy importante, es esta cuestión del, del pediatra, el pediatra familiar, el médico familiar con el que se lleva al pequeño, que de alguna manera, a mi parecer, no sé, usted también que tuvo esta especialidad de pediatría, un pediatra tiene esa capacidad para identificar o tendría que tener esa capacidad o no. Sí, claro, un pediatra debe tener esa capacidad para identificar, ¿vale? O para por lo menos identificar esos datos de alarma que te estoy diciendo, ¿no? No es su obligación el decir, bueno, yo pienso que es un trastorno del espectro autista, ¿no? Pero sí identificar, por ejemplo, así como te pesa y te mide, Ajá, ¿no? Y te dice, va, vamos bien de peso, vamos bien de talla, él también debe hacer las pruebas para decir en lenguaje vamos atrasados o vamos bien, ¿no? En desarrollo motor vamos atrasados o vamos bien, en desarrollo social vamos atrasados o vamos bien, y en lenguaje vamos bien o vamos atrasados. Son 4 características muy importantes de desarrollo psicomotor de todo niño que él debe vigilar, ¿vale? Entonces, si identifica que vamos atrasados en ese, es ahí donde entonces debe buscarle el apoyo de un especialista, ¿no? O si se siente capacitado, porque hay pediatras de desarrollo que están muy bien capacitados para empezar ese cuidado, para empezar a hacer ese diagnóstico, también es válido, ¿no? También es válido, pero sí, claro, el pediatra debe ser capaz de identificar, ¿no? Te digo, a veces es un poco problemático por el tipo de mm, sistema de salud que tenemos, ¿no? Todo, pues, porque también depende mucho del pediatra que lleve su desarrollo, ¿no? Entonces, a veces es, por más que quiera el pediatra, son 20 minutos de consulta, ¿no? Y 20 sí, minutos de claro. consulta le alcanza para pesar, medirlo y ver las características o los problemas más típicos del padre, que a veces son su alimentación, ¿no? Y más si el niño sí se está enfermando de otras causas, ¿no? De que tiene problemas de alergia, de que tiene problemas de alimentación, de que tiene alguna enfermedad reciente que debe tratar, pues ya no queda tiempo para hablar de estas particularidades, ¿no? Y es ahí donde se pierde un poquito ese control. Entonces sí es muy importante y debemos hacer hincapié de que la pediatría se debe dedicar su tiempo para revisar a su niño, ¿no? Y es ahí donde se Claro, puede porque perder un poco estos casos. Ujú. son pequeños que en muchas ocasiones no saben precisamente hablar o no saben comunicarse correctamente y pues no pueden decirte, ¿sabes qué? Aquí me duele, pasa esto, pasa lo otro. Y de alguna manera creo que, y precisamente pues esta es una de las ideas de estos diálogos, ¿no? Del canal, que a la persona común y corriente, al mexicano de a pie le llegue esta información porque de alguna manera es llegar y decirle, ok, sí, doctor, ya revisamos esa parte, pero hace esto, hace lo otro. Creo que también nosotros como padres deberíamos estar conscientes de esa parte, ¿no? Y en esa perspectiva, porque obviamente, e insisto, en YouTube, en Internet, en todos lados, encontramos muchísima información. ¿Qué sucede con estos síntomas ya más físicos? Hablamos de el famoso aleteo, hablamos de giros, hablamos de cuestiones repetitivas, hablamos de todas estas cuestiones, por ejemplo, inclusive hasta esta idea de que, ¿sabes qué? Ese color de camisa, ese color de playera no me gusta, pero no te lo va a decir,
porque pues Claro, no hay una condición para decírtelo, simplemente patalea, reniega, hace esto, hace lo otro, y realmente creo que los padres, pues hay que estar conscientes ahí, y en muchas ocasiones el padre de familia, pues, o la madre de familia, hoy en día que trabajan ambos, pues se complica poner ciertas atenciones y hasta en su momento dado quizá llega a haber un enojo así de, pues, ¿por qué no te la quieres poner, no? ¿Cómo identificar esos síntomas también más físicos, más visuales que cualquiera, entre comillas, pudieran identificar que son atípicos, vamos a llamarle? claro. Observando al niño, ¿no? Como tú bien dices, que es algo que a veces nos puede faltar, ¿no? Que no observamos bien cuáles son las conductas que pueden estar haciendo, ¿no? Entonces, parte de eso que dices es de esa flexibilidad de comportamiento y de pensamiento. Se ha visto que el trastorno del espectro autista no permite tanta flexibilidad de pensamiento. El cerebro es adaptable, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahorita que vamos un año encerrados, para bien o mal nos hemos adaptado, ¿no? Y los niños con mayor facilidad, ellos son los que luego menos sufren adaptarse a un ambiente nuevo y demás. Pero ellos al contrario no tienen esa flexibilidad de pensamiento y de adaptabilidad. De ahí vienen las estereotipias, esos movimientos repetitivos, ¿no? Esa conducta. Siempre les digo a los papás, cualquier conducta que tú notes rara, que puedas decir que no es típica, grábenla, ¿no? Obsérvenla, anótenla, porque es importante para así detectar, bueno, se trata de algo normal o se trata de algo que vamos bien, ¿no? Realmente empiezan a acudir al médico porque entonces cuando estas conductas ya afectan varias áreas, ¿no? Entonces, es normal que se nos pase y tampoco es malo para el padre o para el médico que lo vio que puedas ver, es que ya tenía síntomas desde antes y no los noté. No es que no los hayas notado, es que también no se habían manifestado en manera global como para ya decir, bueno, ya me está causando un problema aquí en la casa con la sociabilización, ¿no? Entonces, se empiezan a notar en edades más tardías por eso, ¿no? Precisamente por eso, porque ya es cuando vemos una maduración en el lenguaje que no está teniendo, una maduración en esa flexibilidad de comportamiento que no está teniendo, en esa comunicación no verbal, y es ahí donde nos podemos dar cuenta, ¿vale? Entonces no pasa nada si no notamos una conducta, si no nos dimos cuenta, más bien cuando ya nos hayamos dado cuenta, sí ponerle atención, ¿no? Vigilarla es una conducta que se está repitiendo, que se está manifestando en todos lados, y ahí sí preguntarle a mi médico, ¿es esto normal? Tenemos que vigilar, ¿no? Sí, claro, porque es ese, creo que en toda esta situación médica, llámese como se llame, el detectar a tiempo siempre va a ser completamente importante, ¿no? Y en este detectar a tiempo, empezar un tratamiento. ¿Y cuál sería un tratamiento? Estamos hablando de medicamento, estamos hablando de terapias, estamos hablando qué tipo. Y obviamente, pues ante esta situación creo que cada niño va a ser completamente diferente, ¿no? Cada niño va a tener distintas necesidades, pero hablando en términos genéricos, ¿cuál pudiera ser un tratamiento, vamos a llamarle medicinal, tal cual, en cuanto a medicamentos, y un tratamiento que vamos a llamarle de terapia ocupacional que pudiera dársele independientemente de la edad y todo eso? ¿Cuál sería recomendable? Claro, vamos a hablar del tratamiento. Lo primero hay que decir que no hay cura, ¿ok? No hay cura para el trastorno del Claro, espectro autista y eso es importante mencionarlo, ¿vale? Porque, y siempre, una enfermedad que no tiene cura es blanco de entonces curas posibles, ¿no? Créeme que si en este ramo de la médica existiera una cura, ¿por qué no la usaría yo? ¿Por qué no la usaría el resto de mis colegas neurólogos, ¿no? Lo que queremos es ver al niño bien y obviamente en el momento en que el niño vaya mucho mejor, el papá va a recomendar, ¿no? Y va a decir, no, ve con tal médico, él tiene el medicamento correcto. Y desafortunadamente no hay una cura, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un trastorno neurobiológico, ¿va? Que afecta la misma arquitectura de esas conexiones neuronales, ¿ok? Que ya viene desde nacimiento. Entonces no hay algo que podamos dar para, al menos con los conocimientos que tenemos ahorita, ¿no? Para lograr que no haya cura no quiere significar que no pueda llegar a mejorar mucho, porque sí hay casos en donde llegan a mejorar mucho, logran hacer funcionales y entonces más adelante prácticamente es irreconocible el trastorno de espectro autista, pero incluso en ellos decimos que no hay cura porque el trastorno sigue ahí, ¿no? En ese momento ya no es diagnosticado, pero lo tuvo de niño, se manejó de niño y logró hacer perfectamente funcional, ¿vale? Pero eso es algo sí, insisto.
como bien dices, no hay un tratamiento único para todos los pacientes, ¿va? Entonces, ¿cuál es el papel del neurólogo? Ir tratando las condiciones que se puedan llegar a presentar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el niño llega a ser muy violento, muy agresivo, vamos a dar medicamento para lograr cambiar ese y mejorar ese trastorno conductual, ¿vale? Vamos a dar vitaminas, vamos a dar inotrópicos, que son oxigenadores neuronales, para ayudar a ese neurodesarrollo, ¿no? Y tratar particularidades que se puedan llegar a no desarrollar, ¿no? El niño con trastorno espectro autista también puede tener problemas del sueño y se pueden tratar de esta manera, ¿no? Un niño con trastorno espectro autista también puede tener inatención y problemas de déficit de atención, se debe tratar en su momento, ¿no? Entonces, un niño con trastorno espectro autista también puede tener otras comorbilidades que se debe tratar y es ahí donde llega la particularidades. Aquí, la verdad, la variedad de tratamiento, o más bien lo que sí llega a mejorar mucho son las intervenciones terapéuticas, ¿no? Que eso es el motivo o la importancia que, como bien mencionaste, el diagnóstico precoz, ¿vale? Porque esta enfermedad no tiene un marcador biológico, no tiene algo para decir, ¿va? Incluso en edades tempranas, muchas veces cuando no estamos seguros del diagnóstico, observamos y conforme va avanzado ya nos atrevemos a un diagnóstico, ¿va? Entonces, entre más temprano sea diagnosticado, mejor. Para iniciar estas terapias, ¿va? Hay varios tipos de terapias, las más comunes son las terapias de comportamiento y de comunicación, ¿no? Que tienen entonces, si ya vimos que las áreas más afectadas son de comunicación y de comportamiento, pues vamos a tratar eso, ¿no? Entonces, hay niños que llegan a ser verbales, ¿qué quiere decir? Que sí llegan a tener un lenguaje, ¿vale? Entonces, el terapia de comunicación es ampliar ese lenguaje y emprenderle. Pero hay otros niños que no llegan a tener ningún tipo de lenguaje verbal, entonces se les enseña terapias de comunicación para entonces tener terapias de comunicación no verbal, ¿vale? Con lenguaje de señas, ¿no? Con otro tipo de lenguaje para entonces, porque es algo que les preocupa mucho a los papás, ¿no? Que no logran comunicarse con los niños, ¿no? No logran, no hay esa comunicación de, bueno, ¿qué te duele? Y me va a decir, como bien dijiste. Entonces, esa terapia de comunicación y de comportamiento va dirigida para hacer. Y así, ahí se hace un análisis conductual aplicado. ¿Qué quiere decir? Se va observando cómo es la conducta de cada niño para entonces aplicar la terapia específica para cada uno de estos, ¿va? Y las terapias educativas, que obviamente, igual que como todo niño debe recibir educación, pues también este niño debe recibir educación, pero a través de una terapia educativa. Y terapia familiar, donde también es importante entonces que el papá sepa, que la mamá sepa cómo vamos a hacer esas terapias y cómo trabajar como grupo, ¿va? Otras terapias, hay varias terapias ya que se van utilizadas, entre ellas es la terapia musical, por ejemplo, que también se ha visto que logra mejorar las habilidades, sobre todo sociales en estos niños, las terapias ocupacionales, que es para aprender actividades del día a día, ¿no? Que suena como cómo abrocharse la camisa, cómo abrir una Ajá. puerta, a eso se refiere a la terapia ocupativa. Y eso es, como ves, también varias terapias y varios grupos de abordaje. Aquí lo importante es acudir a un centro con un terapeuta que sepa tratar a estos niños, ¿no? Que eso también es muy importante, que si yo ya sé que el niño tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista, pues no lo voy a llevar con alguien que no esté capacitado, ¿no? O que me diga, esta terapia funciona para todos. En el momento en que diga eso, está mal, ¿va? Porque no hay una terapia que funcione para todos, ¿ok? Vamos a aplicarla de acuerdo a lo que necesite cada niño. Así como no hay medicamento mágico para todos, tampoco va a haber una terapia para todos. Eso es importante recordarlo. Y hacer ver también que precisamente por culpa o gracia de esto, pues se vuelve muy lento. Porque es necesario empezar a identificar qué necesita, es necesario empezar a identificar, me imagino, cuáles son las verdaderas carencias que pueda tener ante pues una cuestión típica que se maneja en este, pues prácticamente con todos los seres humanos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿cómo ¿cuál sería la recomendación? Porque de pronto sucede para las escuelas, por ejemplo, que también vivimos en un México en el cual, pues lamentablemente, todo lo dejamos para la y se va, ¿no? Y como docentes, lamentablemente, también en muchas ocasiones no nos preparamos lo suficiente para este tipo de diversidad que pueda llegar, ¿no? Y estamos siempre con la idea de que pues me van a llegar quizá los peores alumnos, quizá los mejores alumnos, pero con un regaño, con una idea, con esto, con un juego, los entretengo. ¿Qué sucede cuando de pronto llega este alumno que en realidad es muy callado, que en realidad no me pone atención, que en realidad pasa esto? Pues empezamos a relegarlo, ¿no? ¿Cuál Ujú. sería, me parece, una recomendación para
pues ahora sí que para el docente, que también obviamente aquí pues platicamos en términos educativos, pero para el docente que le pueda llegar en algún momento, obviamente un alumno, pues una persona con espectro autista relativamente funcional, pero que lo sigue teniendo y que de alguna manera va a llegar y qué recomendación se le podría dar a este docente. Claro, claro. Informarse, ¿no? Lo primero es informarse porque es válido decir, bueno, no sé en primera qué es el trastorno espectro autista, voy a preguntar, ¿no? O sí, sí conozco, pero no. Y hablando de esa variabilidad, es lo importante conocer entonces la variabilidad de ese alumno que va a llegar, ¿vale? Porque entonces pudo haber tenido un alumno, un trastorno del espectro grave, ¿no? Entonces, donde fue difícil y hubo problemas, y entonces, en cambio, un trastorno de espectro autista leve, donde las particularidades o las características llegan a ser muy pequeñas, ¿no? Poco discernibles. Entonces, lo importante es entender eso, que va a haber variabilidad. Y la otra palabra es inclusión, ¿no? Lo que queremos es incluir a estos niños en todos los ambientes, ¿no? Entonces, no quiero separarlos, ¿no? No quiero hacer una distinción en el sentido de, no, tú hasta el final del salón, ¿no? No, no, tú no participas en esto, ¿no? Al contrario, lo que más se ha visto que le ayuda a estos niños es la inclusión, entonces quiero incluirlo en todo lo que se haga, ¿no? Entendiendo las particularidades que va a tener, ¿no? Entendiendo las particularidades que va a tener. Entonces, eso es lo importante de entenderlos y también de la escuela apoyar, ¿no? Se debe incluir a estos niños en todos aspectos y él como maestro no se siente suficiente tomar cursos para entonces importar en ese aspecto, porque sí es difícil, ¿vale? Sí es difícil, es un área difícil, entonces es importante es aprender entre todos, ¿no? Y entender que esa variabilidad va a hacer que vaya a haber niños muy distintos, como tú dices, porque finalmente hablamos de trastorno leve, moderado a grave, ¿no? Entonces no todo se va a representar como vemos en televisión, ¿no? Entonces no todo se va a presentar como vemos ahí y siempre hablar con los padres, ¿no? Porque te debe hacer un grupo, ¿no? Y los padres decir, no, está en tratamiento, está tomando esto, y decir, porque otra particularidad es que ya hablamos de que afecta sensorialmente, ¿no? Y esto Ajá. sensorialmente puede ser hiper o hipo. ¿Qué quiere decir? Los que son hipo de repente no puede haber mucho ruido y no les pasa nada, ¿no? Pero en cambio, los que son hiper, con un poquito de ruido, con un poquito de música alta, pueden ser muy sensibles y no solo afecta la audición, esto puede ser gustativo, ¿va? Esto puede ser gustativo, puede ser olfatorios. Hay unos que de repente los olores les llaman mucho la Las atención, hay los texturas. gustos, las texturas, exactamente. Entonces, esas particularidades también hacérselas saber, ¿no? Porque puedes saber niños que pueden ser muy particulares al ruido, dicen, no, tolera sin perder ruido, pero por favor, no lo toque detrás de las orejas, porque por alguna razón eso lo altera mucho, ¿no? Entonces, saber esas particularidades que cada niño puede tener. Sí, claro. Y esa parte también de la inclusión que hoy en día pues está muy de moda, ¿no? Este proceso de inclusión, pa- perdón, es de proceso de No te inclusión para todas las personas que tengan alguna condición, ¿no? Y me parece importante porque en algún momento, como padres, obviamente, pues nos preocupa nuestro hijo y tenemos esta situación y empezamos a investigar por todos lados y normalmente nos vamos a las experiencias de otros padres. Insisto, creo que evitamos porque, quizá estamos en este proceso de negación y evitamos el doctor. Porque cuando vamos con el doctor es porque ya está pasando algo malo y tratamos de evitar que pensar que es algo malo, ¿no? Cuando en realidad, pues es todo lo contrario, es tratar de buscar una solución. Y ante este tipo de situaciones nos encontramos grupos de Facebook, nos encontramos distintos lugares en los cuales pues inclusive hasta hay contradicciones y hay un montón de elementos que están ahí presentes que de pronto pues confunden más de lo que realmente pudieran solucionar, ¿no? Precisamente ante esta situación de tanta diferencia que hay entre una persona y otra. Es que a mí me ha funcionado tal medicamento, me lo recomendaron y el doctor y el pediatra me dijo, pues sí, pero le funcionó a tu hijo y no sé si le vaya a funcionar al mío o salga contraproducente, ¿no? Creo que ahí la necesidad de hablar precisamente con un experto. Y ante esa situación, creo que me parece importante este proceso de inclusión porque precisamente el, el alejarlos, el encasillarlos, el considerarlos un nivel máximo de especiales, creo que también pudiera ser una cuestión inclusive peyorativa para un niño o para una persona de esta condición, porque precisamente creo que ellos se tiene esta idea de, pues precisamente decir,
pues vamos y vamos a ver qué sucede y vamos a ver cuáles son tus diferencias, cuáles son tus similitudes y ver cómo con ello pues podemos trabajar. Efectivamente, efectivamente, como dices, cada individuo es distinto, ¿no? Y ese trastorno es importante entenderlo, porque no todo se va a presentar igual. Las redes de apoyo son muy importantes, ¿no? Y sí es importante que las familias busquen en el sentido de, bueno, nos vamos a apoyar, vamos a poder encontrar, entendiendo que no todo va a funcionar para los mismos, ¿no? Pero las redes de apoyo van a servir para, le mandaron mi medicamento a este niño, yo te recomiendo en tal lado, ¿no? Hay una asociación que te ayuda con esto, ¿no? En tal lado hay un programa de recompensa y nos puedes ayudar, ¿no? De Yo te terapias, recomiendo, exacto, de terapias. Mira, yo he ido con esta terapia y le ha funcionado. Voy a intentarlo. A lo mejor no le funciona a mi hijo, pero ya tienes un refuerzo positivo, ¿no? Es como cuando te recomiendan un médico, ¿no? Te dicen, ve con tal médico, es claro, bueno. Puede ser que contigo no funcione, ¿no? Pero tú haces caso a esa recomendación porque dices, bueno, ya hay un grupo de apoyo que ahí me está. Lo mismo con las terapias, ¿no? Ya está algo que ya alguien probó y que con él funcionó, tienes más chance de que con tu hijo funcione. Y si no funciona, bueno, seguimos intentando en otros vamos aspectos, ¿no? descartando, ¿no? Por ensayo y Exacto, error. vamos descartando. Y como tú dices, la inclusión es lo importante, ¿va? Porque no queremos separar, sino queremos unir, ¿no? Porque la inclusión finalmente trabaja para todas las familias, ¿no? Trabaja para todas las familias. En el sentido que, por ejemplo, de repente hay una función de cine en donde es específicamente para niños con autismo, ¿no? Entonces ahí los papás pueden ir, interactuar con otras familias, saber que no va a haber alguien viendo lo feo porque su niño llora y no sabe qué pasa, ¿no? Y me dices, bueno, pero ¿por qué lo llevas al cine si a lo mejor le molesta? No, a él no le molesta tanto y también quiero ir porque es algo que yo quiero vivir con mi hijo, ¿no? Yo quiero tener esa oportunidad, ¿no? De decir, fui a ver una película y de ahí viene esa inclusión, ¿no? De poder participar en todas. Entonces es muy importante y que a veces barra en el momento que se dice que es una discapacidad es para entonces tener los apoyos que requiere una persona con discapacidad, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso es el hacer hincapié en esto, ¿no? Y que muchas veces ni tan siquiera lo conocemos, porque también creo que estos espacios también sirven para poder identificar eso, ¿no? De decir, a ver, si nosotros o se sabe que si el niño lleva tal listón de tal color, de tal cosa, pues ya las personas, por ejemplo, en el avión, en el transporte, en el cine o en tal lugar, pues identifican que esta persona tiene tales o cuales condiciones, ¿no? Así como una persona que llega con un bastón, bueno, esta persona, como lo decía usted hace rato, que no podemos identificar tan fuertemente en una condición física que tiene una condición de autismo, pero que requiere ciertas condiciones o o que tiene ciertas limitaciones que probablemente no podamos identificar a simple vista. Pero, por ejemplo, me imagino, la otra vez estaba yo leyendo acerca de que ciertas aerolíneas tienen servicios concretos para personas con autismo y que van en un espacio que entran antes o entran después o salen antes o salen después y que eso hay que plantearlo desde el principio, antes de que tú vayas o desde que compras el boleto, ¿no? Y en muchas ocasiones pues no lo sabemos y nosotros queremos viajar con nuestro hijo, queremos hacer, entonces creo que sí, ese elemento informativo necesita estar presentes en las familias. Y ahora, doctor, la gran pregunta que todos tenemos. No se espante, doctor. Las vacunas, las famosas vacunas. Creo que es una pregunta que no podemos no evitar, no podemos no decir. Esta gran pregunta que en todos lados está ahí, creo que en todos lados se menciona. ¿Qué sucede con las benditas vacunas, doctor? Las vacunas funcionan para prevenir enfermedades, ¿no? Ha ampliado el plazo de vida de los niños, ¿vale? Evita que niños mueran por enfermedades infecciosas que antes tenían alta mortalidad infantil, ¿ok? Y ha permitido un mayor periodo de vida, ¿vale? Entonces las vacunas funcionan para lo que son, prevenir enfermedades infecciosas, ¿ok? Lo demás es un mito, ¿ok? Lo demás es un mito. Un mito que como todo buen mito nace de una verdad que se distorsionó, ¿vale? Porque eso es lo que le da más poder a veces a un mito, ¿no? A veces, eh, la Llorona, ¿por qué tiene tanta impacto? Bueno, porque tiene una historia real detrás de ella, ¿no? Y podemos encontrar particularidades y lugares históricos donde dicen que existe, ¿no? Sí. Pero ahí llega a ser mito, ¿no? Entonces, lo mismo con las vacunas. ¿Qué pasó? Que hubo un estudio que aparentemente donde hubo relacional entre causa y efecto, ¿no? Que empezó a decir, bueno, la vacunación está haciendo que los niños tengan autismo, ¿no? Ese artículo
después fue desmentido, ¿ok? Como todo artículo, todo lo que se publica, uno puede publicar lo que quiera, para eso está la ciencia, ¿no? Yo puedo decir, bueno, el comer chocolates produce autismo y aquí está mi artículo y lo publico en esta revista y aquí están mis resultados y demás, ¿no? En el momento que yo hago público, porque eso es lo bueno de hacerlo público, yo lo puedo leer y puedo decir, oye, pero te equivocaste, ¿no? No estuvo bien y veo qué fue lo que pasó con ese artículo. El grupo de personas donde se relacionó fue muy poco, se encontró inconsistencias, no hubo una relacional, al grado en que el que publicó el artículo se tuvo que retractar y evidentemente decir que hubo unos datos falsos, ¿va? No ha habido otro artículo similar que relacione entonces las vacunas con el autismo, ¿vale? Las vacunas aparte son muy amplias, son muy distintas entre alguna y otra, como para decir todas las vacunas van a producir cierta enfermedad cuando funcionan de distintas maneras, ¿ok? Y no se ha visto relacionalidad en el sentido de que, por ejemplo, somos un mundo que vacuna mucho, ¿no? Somos un mundo que vacuna y, por ejemplo, México tiene un excelente sistema de vacunación y México la incidencia de trastorno espectro autista no es tan elevado como otros países, ¿no? Entonces ahí hay ciertas particularidades que no hemos podido relacionar, ¿vale? Porque si así fuera, ciertos países tuvieran menos porque vacunan menos, ¿no? Y demás. ¿Qué ha sido lo que ha aumentado la incidencia? Que lo estamos conociendo, que lo estamos diagnosticando, ¿no? Es lo único que ha cambiado realmente, porque antes le poníamos otros nombres, ¿no? Esta enfermedad ya se conocía desde hace años, pero antes se llamaba trastorno de neurodesarrollo, trastorno posicionista, ¿va? Retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual. Entonces, esto ya lo estamos diagnosticando como algo particular y estamos tratando como esto, pero no es la vacuna como tal lo que esté ocasionando, ¿vale? Si así fuera, veríamos cómo disminuía la incidencia en países como Estados Unidos, donde desafortunadamente la vacunación ya no está siendo tan estricta. Y no, al contrario, estamos viendo cómo sí hay, ¿no? Sí hay. Sí, Y claro. el problema, y entiendo al padre que pueda decir, bueno, es que yo vacuné a mi hijo y desde entonces lo da y yo soy antivacunas, ¿no? Pero no hay ciencia que la apoye. Desafortunadamente no hay ciencia que la apoye y estamos jugando con algo peligroso porque efectivamente no vacunar a su hijo lo predispone a más enfermedades, ¿no? Y a más enfermedades. E Claro, en vez de incluso, protegerlo, lo estamos limitando más. claro, lo estamos limitando más, lo estamos limitando más. Sabemos que la vacuna produce, por ejemplo, ciertas enfermedades neurológicas como Guillain-Barré, eso sí es algo comprobado y hemos visto la relacionada entre causa y efecto, pero es un efecto que hemos visto es uno entre 100,000, ¿no? Entonces sabemos que si uno entre 100,000 es mucho más el riesgo en el momento en que te subes a tu carro, por ejemplo. Ujú. ¿No? Cada vez que te subes al carro, a lo mejor tienes un riesgo de uno de 10,000 o el mismo, uno de 100,000 de sufrir un accidente, ¿no? De que tu niño sufra un accidente y no lo dejamos de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ofrece comodidad, porque es lo que nos permite movernos, etcétera, ¿no? O más Entonces el es lo mismo servicio que aquí, público mexicano. exactamente. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí hay un riesgo, porque las vacunas en el momento en que son administradas, pues va a haber ese efecto, ¿no? Es el mismo riesgo que trae de que un alimento nos produzca una alergia alimentaria, ¿no? Y no por eso dejamos de darle nuevos alimentos a nuestro niño, ¿no? Pero entonces es importante sí decir categóricamente que no hay relacionar entre las vacunas y el autismo, ¿va? Es un mito, no se ha podido comprobar. Si se hubiera comprobado, créeme que ya tuviéramos una epidemia y no hay como tal, ¿va? Afortunadamente esta es una enfermedad que sí afecta a varios niños, pero no ha llegado al grado ser de, por ejemplo, de la obesidad infantil, ¿no? Que es una Ujú. enfermedad que está afectando mucho a los niños, ¿no? No ha llegado a ser este rasgo. Y como tú dices, sigue siendo subdiagnosticada, estamos conociendo apenas casos. Entonces, si así fuera, todo México ya tuviera, porque todo México está vacunado, afortunadamente, porque tenemos un buen sistema de vacunación y no, no ese es el caso, ese es un mito que afortunadamente no hay. Entonces, no hay que tener desconfianza entre las vacunas, ¿vale? Perfecto, porque de alguna manera, pues, esa es una constante, creo que en todos lados, ¿no? Y platicar de eso me parecía importante con alguien que realmente se dedica a esto, ¿no? Y lo comentaba yo al principio, la ciencia, obviamente, en este carácter de el género literario científico de investigación, pues requiere validación, requiere veracidad, requiere objetividad y requiere todos estos elementos que de alguna manera, pues para bien o para mal, como lo comentaba usted, este mito de las vacunas, pues para bien o para mal no lo tiene, no tiene esta veracidad ni tiene esta verificación, ¿no? Que de alguna manera se pueda exigir. Finalmente, esta parte
Creo que de alguna manera es importante porque vivimos en un mundo tecnológico y hoy en día, ante este encierro, se ha prestado mucho más lo digital. ¿Qué sucede con los dispositivos tecnológicos, doctor? En muchas ocasiones hay inclusive hasta apps que promueven, es que tu hijo va a hablar con esta aplicación y va a pasar esto y va a pasar lo otro, va a promover un pensamiento más matemático, más racional, más no sé qué. ¿Y qué sucede y qué podemos hacer con estos dispositivos? Llámese un teléfono celular, llámese un iPad, llámese la computadora, inclusive hasta la televisión, ¿no? ¿Cómo funcionan en ellos, en los niños? Claro, finalmente hablamos de pantallas, ¿no? Como cualquier celular, tablet, televisión, como una pantalla que está manifestando algo, ¿no? Eso es el uso de pantallas es lo que podemos limitar, ¿no? Entonces la tecnología ya entra en varios aspectos, ¿no? Porque la tecnología siempre está y la tecnología va a estar, ¿ok? Los niños van a ser tecnológicos, no las podemos quitar, ¿ok? Entonces, pero sí hay ciertas reglas que debemos seguir o pautas que es donde sí debemos tener cuidado, todo niño menor de 2 años. Todo niño menor de 2 años no debe tener contacto con estas pantallas, ¿va? De nuevo, televisión, tablet o celular, porque ahí sí se ha visto que afecta, ¿va? Su desarrollo del lenguaje, el desarrollo de actividades motrices y el desarrollo de empatía o desarrollo social, ¿va? El bebé queremos que te mire a la cara, queremos que esté con los papás, queremos que abrace, que interactúe, que juegue. Y entonces en el momento que usamos el tablet celular, puede ser fácilmente que tenga retraso en esto, ¿va? Más adelante, de 2 a 5 años, debe ser la introducción, pero de manera paulatina y sí limitado el tiempo, ¿no? Sí limitado el tiempo de no dar más de media hora, 1 hora máximo al día, ¿vale? Porque si no, de nuevo, va a limitar estas otras capacidades, ¿vale? No pasa nada si el niño mira y juega una hora con el celular, pero sí, si juega 4 horas, significa que le quitó 4 horas de juego, que no tuvo actividad física, que ya no pudo desarrollar esas habilidades sociales y que no pudo desarrollar esas habilidades motrices. Entonces es ahí donde puede afectar, ¿vale? Es ahí donde puede afectar. Ya más adelante en la edad escolar podemos ampliar esta a 1 hora y media, hasta 2 horas, dependiendo, ¿va? Lo hemos visto ahorita, que obviamente, por ejemplo, un niño de 4 años que ya estaba recibiendo sus terapias para este trastorno del espectro autista y de repente ya no lo recibe, podemos ampliar el uso de la tablet, pues sí, porque puede ser de esta manera como se comunique con su terapeuta, ¿no? Entonces puede mejorar esa habilidad social. Si el niño ya de 4 años que hablaba con su abuelita, que hablaba con sus tíos, con sus primos, y de repente le quitaste esto, podemos ampliar el uso de la tablet, de la televisión, para que entonces hable, sí, pero entonces lo estamos haciendo como una herramienta social, ¿no? La tecnología, la tablet, el celular no es malo por sí solo, también dependiendo cómo se use, ¿no? Y muchas veces los errores del padre es dárselo a libre demanda, ¿no? Dárselo a libre demanda en el sentido de toma, toma y juega y ve qué encuentras, ¿no? O dársela en situaciones, sí debemos de ser cuidadosos de dónde se lo vamos a dar, ¿no? Si se lo damos en la mesa para que esté tranquilo, pues va a ser más difícil que entonces cuando vayamos al restaurante, cuando estemos en la mesa, cuando estemos en reuniones, no, lo va a exigir, ¿no? Va a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero, lo quiero. Va a ser más difícil quitárselo, ¿no? Si se lo das el celular o la tablet para calmarlo cada vez que tenga un berrinche, que esté un poco tranquilo, pues va a ser más difícil que cada vez que presenta una de estas situaciones podamos traquear. Entonces, como cualquier otra cosa, debe ser de modo paulatino, ¿no? Y sin abusar, ¿no? Así como, por ejemplo, les digo, no pasa nada si le das una paleta, ¿no? Una vez al día para calmarlo. Si va a pasar si se la estás dando a cada rato, a cada rato, a cada rato para ver, ¿no? Va a tener problemas. Lo mismo con las tecnologías, ¿vale? Sí, porque hoy en día, por ejemplo, también inclusive con estos padres que muchos somos así, ¿no? Que tenemos poco tiempo, hay poco tiempo para dedicarle al hijo y de pronto, Ujú. pues de alguna manera le decimos, pues, ¿sabes qué? Déjame trabajar y ahí está el celular y ponte a hacer algo, ¿no? Creo que ahí también es esta parte de los padres que de alguna manera estamos o debemos de estar conscientes de este trato y de esta pues ahora sí que compañía social para con el niño, porque de alguna manera, pues somos ahora sí que el primer filtro para prácticamente todo como padres, ¿no? Y de alguna manera estar ahí presentes. Y precisamente, doctor, ya para ir terminando esto, porque pues, nos llevaría toda la noche a hablar de esto, Sí, recomendaciones para la familia, para, en primera instancia, decía yo, ¿no? Somos como padres, los papás o las mamás del niño están ahí presentes y son ahora sí que pues la primera formación que está ahí presente, ¿no? Y qué recomendación para ellos, porque el que te digan o el descubrir que tu hijo
tiene una condición neuronal que no sabes de dónde salió, que no sabes cómo surgió, que sabe Dios de dónde vino y que para colmo te dicen lo que acaba de decir usted hace rato. ¿Sabes qué, papá, mamá o papás o mamás? No es curable. No hay, hasta el momento, no hay cura. Y quien te diga que hay cura, pues está pasando algo raro ahí, ¿no? Pero no, no hay. Eh, y lo que pasa por la mente de un padre, pues es un shock, ¿no? Y como se dice aquí en México, preferirías que te pasara a ti que a tu hijo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué recomendación darles a ellos? Y también, pues, a los abuelos de personas de niños con autismo, a los primos, a los tíos de niños con autismo, ¿cuáles serían estas recomendaciones, ¿no? Que, pues, que se le pudiera dar a ellos en primera instancia para poder sobrellevar esta situación de este golpe tan fuerte de decirte tu hijo no tiene cura. Y después, la recomendación para los padres. Y hablamos desde lo más básico de decir, pues es que te acuerdas del hijo de fulanito, pues ya está hablando y empezó a hablar al año y hizo esto, hizo lo otro, desde eso, ¿no? O sea, este proceso comparativo hasta esta idea de aceptación de que pues tengo un hijo con tales condiciones y pues necesito chambear, ¿no? Claro, claro. Lo importante aquí es trabajar, ¿no? El diagnóstico precoz tiene la función de, entre más temprano sea este diagnóstico, más podemos ayudar a estos niños, ¿no? Aunque, como dices, puede ser no curable, pues puede ser controlable, ¿no? En el aspecto en que puede aprender herramientas terapéuticas y sociales para entonces más adelante ya esto quedar atrás, ¿no? En el sentido de que, oigan, bueno, ¿cómo va a ser? Yo no te noto nada neuroatípico, nada extraño, ¿no? Sí puede llegar a pasar. Entonces, sí hay casos de eso y trabajamos con ese fin, ¿no? Y vamos a ir paso a paso viendo cada una de las características que eso. Lo primero es acompañarse de profesionales que te puedan apoyar, ¿no? Que te den esa guía, que estén certificados, que cuenten con las credenciales para poder apoyarte, ¿no? El fin es darte el mejor apoyo y entonces ir vigilando cómo vamos creciendo, apoyarte de terapeutas igual certificados para darte esa terapia y crear esa red familiar de apoyo, ¿no? Porque es muy importante cuando llega el shock, como tú bien dices, de dar el primer diagnóstico, yo entiendo a los padres, ¿no? Que dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser y ahora qué hago? Porque aunque como dices, no hay mucha información al respecto, pero también ya se conoce, ¿no? Y que la palabra autismo ya genera algo de miedo o impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mismo impacto que a veces puede generar la palabra cáncer, ¿no? Pero cáncer puede ser muy amplio, ¿no? El cáncer Sí, puede ser algo que te puede decir, se cura con cirugía, ¿no? O se cura con quimioterapia, o bueno, solo vamos a hacer medidas paliativas, ¿no? Entonces, pero es una palabra que genera eso, ¿no? Entonces, lo un mismo con impacto. autismo, exacto. La palabra genera impacto, porque aunque no sabemos, como dices, mucho estamos, como ya la palabra sí se relaciona a algún retraso o dificultad, entonces sabemos que ya por ahí viene ese primer impacto. Entonces, lo primero que recomiendo a los papás, nos toca leer, ¿vale? Porque hay que aprender, esto es algo, ¿va? Nadie nos enseña a ser padres, ¿ok? Nadie les enseña y así como ustedes en el momento que tuvieron hijos empezaron a buscar cómo se cambia un pañal, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo estimular el lenguaje? ¿Cómo es el baño de un bebé? Ay, voy a ver, ¿no? Así como cada día fue un aprendizaje, ¿no? También esto es un nuevo aprendizaje, ¿ok? No es más que redirigir el aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido hay mucha información, hay muchos papás que han escrito varios libros al respecto y que ayudan a varios a esto. Entonces empiezan a aprender, empiezan a leer y en el momento, créeme que ayuda mucho porque en el momento que leen empiezan a comprender muchas cosas, ¿no? Y empiezan a decir, sí, es cierto, ok, ya empiezo a ver, ¿no? Ya empiezo a entender, ¿vale? Porque eso es muy importante que no genere ese conflicto y como tú bien dijiste, a aprender y que la familia también aprenda, ¿va? Porque la familia tiene que aprender, los abuelos tienen que estudiar sobre esto, los primos, cualquiera que tenga contacto con ese niño es importante, va, está bien, tú no sabes qué es el autismo, no sabes qué es, pero te pido, lee un poquito, infórmate para que tú también sepas, ¿no? Y pregúntame, ante cualquier duda tú pregúntame, porque eso también es importante, ¿no? Oye, es que no sé, creo que hice algo que le molestó. ¿A qué hiciste? No, es que puse tal cosa, no le gusta, ¿vale? No le gusta, le genera, te Que lo recomiendo esto, toques. ¿no? Exacto, no le gusta que le toques. Fíjate que estamos trabajando en terapia esta seña, ¿va? Y esta seña es por favor, es gracias, etcétera. Si la quieres, aplícasela y ve cómo interactúa contigo, ¿no? Fíjate que estamos trabajando en terapia este nuevo aspecto. Cuando te notes que él haga esto, puede significar tal cosa y así también tú los incluyes a todos, ¿va?
para no generar ese choque y para como familia también entender esto, ¿va? Porque si no, esto es algo que requiere el apoyo de todos. Sí, por supuesto, porque en algún momento creo que así en estos grupos de apoyo de padres o de inclusive propios personas que tienen esta condición de autismo, que están presentes ahí en esos grupos, de pronto a mí me parece estupendo que alguien que tenga autismo, una persona ya adulta que maneje Facebook, etcétera, te comente, a ver, dime, ¿qué pregunta tienes? Yo soy autista, dime, ¿cuáles son las preguntas que tienes? No, Ujú. no, pues es que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Creo que eso también es importantísimo, que las personas que tengan esta condición también se abran, ¿no? Se abran ante estas ideas y los que apenas estamos empezando ante esas condiciones, pues aprender de ellos y aprender cuáles son las ideas, porque a veces uno como padre, insisto, están estas ideas de que somos papás azules y somos mamás azules y son mis príncipes azules, y de pronto veo que los propios ya adultos autistas dicen, a ver, papás, a ver, mamás, no, no somos eso. Intenten que funcione de diferente forma, y creo que esa apertura y ese conocimiento obviamente es majestuoso y es bienvenido para todos, ¿no? Y ojalá y haya más personas así. Pues doctor, como le comentaba, creo que podríamos pasar horas platicando a respecto de esto, y me parece importante delimitar, porque en muchas ocasiones también que vemos películas, que vemos series, que vemos ideas y nos vienen ideas a la mente que lamentablemente, si bien quizá no sean erróneas, pero no todos van a ser de esa manera, como lo hemos comentado, ¿no? No todos van a cumplir con esas condiciones ante estos niveles que hay, ante cada persona obviamente va a presentar condiciones diferentes y síntomas diferentes, y creo que es necesario por lo menos entender esta generalidad. Y obviamente me parece que hace falta mucho por aprender, pero pues a todos, nosotros como padres, la familia por completo, y creo que es necesario este tipo de pláticas para que de alguna manera entendamos que estamos tratando con seres humanos y tenemos una vida de por medio ahí, y una vida que puede, este, y que de alguna manera también, ¿no? En muchas ocasiones queremos comparar y queremos creer que lo que nosotros hacemos, que hemos considerado como lo típico, es lo mejor, cuando quizá también ellos nos estén demostrando una forma distinta de ver el mundo y una forma distinta de tratar el mundo. Y ojalá y empecemos a entender todas esas cuestiones y a saber cómo sobrellevar todo esto. Pues doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta plática. Ya le robamos una horita de su valioso tiempo. Esperemos, y si en algún momento alguien de aquí del canal, del podcast, tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud, no sé si usted nos permita poder dejar aquí en los comentarios su página de Facebook, para que puedan acercarse y saber más acerca de esta condición y de muchas otras también que engloban toda la condición, todas las cuestiones de la neurología como tal, ¿no? Pues enhorabuena, doctor. Muchísimas gracias. El canal está abierto, el micrófono está abierto, y cuando usted quiera será bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Creo que fue una plática muy productiva, como tú dices, porque debemos divulgar esta información, ¿no? Entre más sepamos, entre más podemos entre todos salir de dudas, ¿no? Y como dices, es un tema muy amplio que espero que logremos poder resumir un poco, ¿no? Y siempre va a haber dudas, ante cualquier otra duda, sin problema ahí puedes poner mi página, y comparto mucha información al respecto y sobre otros temas. Y lo importante es platicar, ¿no? Porque es importante que conozcamos muchos de estos aspectos, ¿no? Ya, y pues muchas gracias por la invitación. Y que haya mucho diálogo. Pues muchas gracias a todos por haber llegado aquí, gracias a todas que nos hayan acompañado. Agradezco su tiempo, su espacio con nosotros el día de hoy. En los diálogos de Aistesis estuvo el doctor Carlos Pimentel. Mi nombre es Jesús Méndez y agradezco que hayan llegado hasta este momento. Cuídense mucho, pórtense muy bien, y cualquier duda que haya sobre esta plática, por favor déjenla en comentarios. Aquí mismo abajo en la descripción va a haber los links para poder contactar al doctor. No, obviamente no directamente, pero sí de alguna manera que él pueda estar atento a estas cuestiones, ¿no? Y responder en lo más que se pueda posible. Entonces, agradezco nuevamente, pasen bonita noche, cuídense mucho y pues sigamos aprendiendo de todos estos temas, y nos vemos pronto. Hasta luego.